Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Y hoy quería hablarles sobre la necesidad de la oración, sobre la manera en que Jesús nos enseña a orar. Y dentro de lo que se ha llamado el Sermón del Monte, en San Mateo capítulo 6, versículos 5 a 8, leemos: Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. A continuación de esto, Jesús nos da el modelo de la oración. No para que la repitamos como nos lo han enseñado cuando éramos niños, recitar el Padre Nuestro y a veces sin entender lo que estábamos recitando. Orar es hablar con Dios, es abrir nuestro corazón para que podamos volcarle todo lo que tenemos de nosotros. Cuando una persona decide poner su confianza entera en Dios, comienza a ejercer algunas actividades espirituales que fomentan y ayudan su relación con Él. El ayuno, las vigilias, la lectura de la palabra, las reuniones, escuchando los sermones en la iglesia, la escuela dominical, los mismos discipulados, entre otras muchas actividades que hacen parte del compendio de elementos que forman al cristiano, a la cristiana, en todo su desarrollo. Pero podríamos decir con mucha seguridad que lo más difícil para un cristiano, ya sea para el nuevo cristiano o para el que ya tiene varios años, es aprender a orar. Existen muchísimos libros que hablan acerca de la oración. Y personalmente he oído diversas teorías respecto a la forma correcta de orar. Pero en muchas ocasiones esas teorías solo sirven para confundir más a las personas y dar respuestas y técnicas y formas humanas a una pregunta que el mismo Jesús ya se encargó de responder en este pasaje que hemos leído. Me parece en cambio que si alguno quiere hablar acerca de la oración, no debería interponer sus argumentos o sus metodologías, sino limitarse solamente a explicar con la dirección del Espíritu Santo la enseñanza que Jesús da al respecto. Y Jesús comienza su enseñanza mostrando dos errores comunes, muy comunes, con respecto a la oración. Errores que se ven muy frecuentemente hasta el día de hoy. Y citaré textualmente para evitar que se piense que son mis teorías lo que dice el Señor Jesús en este pasaje que hemos leído. En primer lugar, el primer error que nos muestra el Señor es la hipocresía. No debemos ser hipócritas al orar. Mateo 6, 5. Jesús dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Yo creo que esta escena es más común de lo que muchos pensaban. A muchas personas les encanta orar en voz alta para demostrar su espiritualidad ante otros, aunque por dentro quizás están vacíos. Por eso no piense jamás que Dios se agrada en las apariencias tan triviales como el tono de voz o la postura. Cuando oramos, Dios escucha el corazón y no las apariencias.
Ciertamente podemos engañar a muchas personas con nuestras actitudes de falsa espiritualidad, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso no seamos tontos, no intentemos engañar a Dios, no seamos hipócritas, humillémonos ante Dios buscando su gloria y no la nuestra. Este primer punto hace énfasis en un aspecto fundamental de la oración. Jesús dice que la oración es para Dios. Por eso cuando enseña el Padre Nuestro va dirigido al Padre Nuestro que estás en los cielos. No para nosotros mismos o para que la escuchen los demás. La verdad es que esto se olvida más de lo que parece. Y a veces oramos para cumplir con nuestra carga de conciencia o para sentirnos bien con nosotros mismos. Oramos por costumbre, por obligación, o para mostrarle a otros que somos más espirituales que ellos. Pero todo esto no es agradable ante Dios, pues si lo hacemos así, nuestra oración no es hacia Él, sino hacia nosotros mismos o hacia los que nos están escuchando. Jesús expresa en cuanto a este error que la actitud correcta con la que nos debemos presentar a Dios es la que menciona en el versículo 6 de este pasaje de Mateo 6, donde dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. El valor del secreto tiene un inmenso significado en la oración. Recordemos dónde oraba Jesús. Dice que muy de mañana se apartaba a un lugar desierto y buscaba encontrarse con su Padre en ese lugar. Por eso el secreto es el lugar donde estás a solas con Dios, donde te encontrás con el silencio de tu mente y aflora la verdad de vos mismo. El silencio es el lugar donde estás desnudo frente a la mirada de tu Creador. El secreto es el lugar donde ya no tenés a nadie a quien impresionar, sino que estás a solas y frente a frente al que ya sabe lo que vas a decir antes que abras tu boca. El secreto es el lugar santo donde haces a un lado tu egoísmo y buscas con un corazón sincero y humillado la gloria del Dios eterno. El secreto es el lugar donde está Dios. El segundo error en la oración que menciona Jesús lo encontramos en el versículo 7, donde Jesús enseña: y al orar, no hablen solo por hablar. La Reina Valera lo traduce: no uséis vanas repeticiones. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Podemos notar que el primer error hace referencia a la actitud, hipocresía versus humildad, con la que debemos presentarnos a orar. Y el segundo error hace referencia a la forma, cómo debemos orar, sin palabras vanas, sin repeticiones. Es decir, el primer error es un error que se comete cuando empezamos a orar. Es un error en la actitud del corazón. El segundo error es un error que se comete cuando ya estamos en la oración, en medio de la oración, y repetimos una y otra vez lo mismo. Muchos piensan que la efectividad de la oración también está en el tiempo, es decir, que si oramos 1 hora, nuestra oración va a ser mucho más poderosa que si oramos 5 minutos. Y esto es completamente falso. También muchos piensan que entre más se repita una misma cosa, 50 veces dentro de la oración, Dios los va a escuchar más, y eso también es falso. Muchas veces pensamos que hay que repetir las veces que sea necesario una misma cosa hasta que nosotros sintamos que ya Dios nos escuchó. Como si Dios estuviera distraído. Porque de alguna manera hay que repetirle a Dios las cosas para que las entienda. Porque si se las decimos una vez, a lo mejor se olvida o no nos entiende bien. Mis hermanos, mis hermanas, Dios no necesita repetidores que oren 5 horas seguidas sin ningún entendimiento de corazón.
Yo pienso que para Dios eso debe ser algo aburridísimo. Escuchar a alguien que repite sin ton ni son lo mismo. Permítame hacerles ahora una aclaración. Yo no estoy diciendo con esto que no se debe persistir en una oración por una situación específica. Al contrario, Jesús nos enseñó que seamos impertinentes y oremos con mucha constancia hasta que hallemos la respuesta que anhelamos. Lo que Jesús nos dice aquí es que cuando estemos orando, no debemos repetir una y otra vez lo mismo, pensando que entre más lo repitamos, más nos escuchará Dios, porque eso no es cierto. A Dios no las complacen las muchas palabras o los muchos adornos en las palabras. Muchos hemos intentado impresionar a Dios con muchas palabras. Hablamos y creemos que estamos orando, pero no lo estamos haciendo. Por lo menos no lo estamos haciendo bien. Jesús explica que la forma como se debe orar es, en el versículo 8, no sean como ellos, refiriéndose a los hipócritas, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Es precioso, refrescante saber que nos presentamos ante nuestro Padre y no ante un desconocido. Y aún más refrescante es que nuestro Padre ya sabe qué cosas necesitamos y solo está esperando que se lo pidamos, que se lo digamos. Ya no tenemos que orar presentándonos ante Dios como si fuéramos completos extraños, sino que nos presentamos ante Dios como hijos, como hijas que se presentan ante su Padre. Por eso la oración es el momento donde podemos encontrarnos con el que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Él te conoce tanto que aunque tus palabras no puedan expresar con claridad lo que tengas para decirle, Él ya sabe lo que necesitas y solo quiere que le digas lo que hay en tu corazón para tener un motivo, para tener una ocasión de estar con vos, para hablarte, para que sientas su amor, para que entiendas que Él te escucha y te conoce, para que entiendas que tus necesidades le importan más de lo que vos crees. La oración, mis hermanos, mis hermanas, es fundamental para nuestra vida cristiana, porque es nuestro lugar de encuentro con Dios. Y no tenemos que impresionarlo con muchas palabras, ni con repeticiones, sino que tenemos que ser sinceros y hablar con el lenguaje con el que hablamos cotidianamente. Porque después de todo, Él ya nos conoce y sabe cómo somos. No seamos hipócritas en la oración, ni repitamos 20 o 30 veces lo mismo. Dios no es sordo ni se olvida de lo que necesitamos. Es más, dice el Señor Jesús, que Él ya sabe lo que necesitamos. Oremos pues con confianza, con la seguridad que Él nos escucha. Y hagámoslo en ese lugar secreto. Yo tengo aquí esta habitación que es mi lugar, mi refugio, donde puedo comunicarme con Él, donde puedo leer su palabra, y vos podés buscar tu lugar secreto para que Dios te escuche y te bendiga respondiendo a tu oración. Yo espero que te haya servido esta meditación y que lo pongas en práctica. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, tendremos otro tema para reflexionar. Hasta mañana.